Sabemos que la colaboración de los padres y cuidadores es crucial para la escuela de su hijo. Saben por experiencia diaria lo que hace que el aprendizaje sea exitoso para su hijo, así como dónde pueden surgir obstáculos al aprendizaje. Por lo tanto, los padres y cuidadores son esenciales para el equipo educativo de un niño. Un obstáculo típico para algunos estudiantes con discapacidades es de hecho el material educativo que se usa para el aprendizaje. Los obstáculos pueden surgir porque muchos materiales no están diseñados para ser flexibles y utilizables para todos los alumnos. Por ejemplo, un libro de texto impreso supone que un estudiante puede sostener el libro y pasar sus páginas, ver la información en las páginas y leer el texto con fluidez. Y los materiales digitales que no están diseñados con las variantes de los alumnos en mente pueden causar obstáculos similares. Por eso, los materiales educativos accesibles o AEM son tan importantes. AEM está diseñado para ser flexible y utilizable desde el principio, o se pueden crear adaptando un material para que coincida con las necesidades del estudiante. Los padres y cuidadores tienen un papel importante que desempeñar para asegurar que se proporcionen AEM a los estudiantes que lo necesiten. Una familia en particular que realmente demuestra la importancia del papel de los padres es Sam, con su hija Jane. Jane es muy activa. Es una niña muy dinámica, como si siempre tuviera algo que hacer, ya sea cantar, o jugar al baloncesto, o jugar con sus hermanos. Jane está encontrando su sentido de identidad como persona en el mundo, que también es una persona con síndrome de Down. Trabaja muy duro en las cosas y realmente le gusta verse a sí misma logrando cosas. Su principal desafío es la decodificación. Y yo diría que un desafío secundario es mantener la motivación cuando no puede acceder a textos apropiados para su edad o cuando se siente derrotada porque los desafíos de decodificación son muy difíciles. Oh, vamos, mamá, todo va a estar bien. Su maestra, su logopeda y su terapeuta ocupacional pudieron entender que su comprensión era bastante alta y su desafío realmente era la decodificación. Nuestro plan y podemos realizarlo. Seguro, sí. Comienza con nuestro video y luego... La primavera pasada, cuando agregamos herramientas y servicios de accesibilidad al IEP, Programa Educativo Individualizado en Español, de Jane, comenzó a cambiar su situación, no solo por su capacidad de leer, ya que estaba recibiendo servicios de alfabetización, sino también porque en su clase de educación general, donde pasa una buena parte del día, pudo acceder a contenido al nivel de grado, o casi a través del soporte de audio. Una cosa es leer con los ojos, otra leer con los oídos y empezar a hacer que esto sea más o menos normal, y luego escucharla hablar sobre el contenido que está aprendiendo en su clase de ciencias o de estudios sociales. Es un gran cambio, y creo que para el padre promedio que tiene un hijo con una discapacidad y está tratando de hacer lo mejor que pueda para ese niño, creo que hay un mundo de conocimiento que tenemos que poner a su disposición en formatos comprensibles y accesibles cuando los necesite. Y creo que estamos fracasando en el desarrollo a largo plazo de muchos estudiantes jóvenes cuando no proporcionamos a los padres las destrezas y el conocimiento para abogar por sus hijos y la posibilidad de que sus hijos se beneficien de materiales y tecnologías accesibles. Esta es mi parte favorita. Verla sentirse orgullosa de sí misma, de leer, realmente por primera vez, es realmente increíble. Se sienta y nos pide que leamos con ella. Eso nunca habría sucedido el año pasado. Y ya sea que esté leyendo o corriendo con su equipo de atletismo, quiere ganar. Así que cuando le damos a Jane las herramientas, los servicios, los materiales accesibles y la tecnología que necesita para tener éxito, ¿saben qué? Tiene éxito y se siente muy bien. Para obtener más información sobre cómo los padres y cuidadores pueden apoyar a sus hijos que necesitan AEM, visita el sitio web del Centro Nacional de AEM. Allí encontrará una guía de materiales educativos accesibles para la familia. Los padres y cuidadores también pueden ponerse en contacto con el equipo del Centro AEM en aem@cast.org. Logotipos: CAST, Departamento de Educación de Estados Unidos, Oficina de Programas de Educación Especial, Bridge Multimedia. El contenido de este video ha sido desarrollado bajo un acuerdo de cooperación con el Departamento de Educación de Estados Unidos. Número de subvención
H327Z190004. Estos contenidos no representan necesariamente la política del Departamento de Educación de Estados Unidos y no debe asumir la aprobación del gobierno federal. Oficial de proyectos, Rebecca Sheffield, PhD.